Pocos kilómetros de Boston, en Massachusetts, hay una profunda ensenada que serpentea varios kilómetros hacia el interior del país desde la bahía de Charles y termina en un pantano densamente arbolado. En un lado de esta ensenada hay una hermosa arboleda oscura. En el lado opuesto, la tierra se eleva abruptamente desde el borde del agua hacia una alta cresta, en la cual crecen algunos robles dispersos de gran edad e inmenso tamaño. Bajo uno de estos árboles gigantescos, según las viejas leyendas, había una gran cantidad de tesoro enterrado por el pirata Kidd. La ensenada permitía llevar el dinero en un bote de manera secreta, y de noche hasta el mismo pie de la colina. La elevación del lugar permitía mantener una buena vigilancia para asegurarse de que nadie estuviera cerca, mientras que los notables árboles formaban buenos puntos de referencia, por lo que el lugar podría ser hallado fácilmente de nuevo. Las viejas leyendas añaden además que el diablo presidía el ocultamiento del dinero y lo tomaba bajo su custodia. Pero esto se sabe bien, lo hace siempre con el tesoro enterrado, particularmente cuando ha sido mal habido. Sea como fuere, Kidd nunca regresó para recuperar su riqueza, siendo poco después capturado en Boston, enviado a Inglaterra y allí colgado en la horca. Alrededor del año 1727, en una época en que las conmociones morales y espirituales agitaban Nueva Inglaterra, haciendo caer de rodillas a muchos pecadores orgullosos, vivía cerca de este lugar un hombre flaco y avaro llamado Tom Walker. Tenía una esposa tan miserable como él. Eran tan tacaños que incluso conspiraban para engañarse mutuamente. Todo lo que la mujer podía agarrar lo escondía. Una gallina no podía cacarear sin que ella estuviera alerta para asegurar el huevo recién puesto. Su esposo pasaba el tiempo husmeando para descubrir sus escondites secretos, y muchos y feroces fueron los conflictos que ocurrieron por lo que debería haber sido propiedad común. Vivían en una casa desolada de aspecto abandonado. Cerca de ella crecían unos pocos y dispersos árboles de sabina, emblemas de esterilidad. Nunca se alzaba humo de su chimenea. Ningún viajero se detenía en su puerta. Un caballo miserable, cuyas costillas eran tan visibles como las barras de una parrilla, deambulaba por un campo donde una delgada capa de musgo apenas cubría las desiguales piedras de conglomerado, tentando y frustrando su hambre. A veces echaba la cabeza sobre la cerca, miraba con tristeza al transeúnte y parecía pedir liberación de esta tierra de hambre. La casa y sus habitantes tenían una mala reputación en conjunto. La esposa de Tom era una mujer alta y pendenciera, con un temperamento feroz, lengua afilada y brazo fuerte. Su voz se escuchaba a menudo en acaloradas discusiones con su esposo, y su rostro a veces mostraba señales de que sus conflictos no se limitaban solo a las palabras. Sin embargo, nadie se atrevía a intervenir entre ellos. Cualquier viajero solitario se estremecía ante el espantoso clamor y los enfrentamientos. Lanzaba miradas furtivas al nido de discordia y aceleraba el paso, agradeciendo, si no estaba casado, su soltería. Un día, cuando Tom Walker estuvo en una parte lejana del vecindario, decidió tomar lo que consideraba un atajo hacia su casa a través del pantano. Como ocurre con la mayoría de los atajos, fue una ruta mal elegida. El pantano estaba densamente poblado de grandes y sombríos pinos y cicutas, algunos de ellos de más de 90 pies de altura, lo que lo hacía oscuro incluso al mediodía y un refugio para todos los búhos del área. Estaba lleno de fosas y ciénagas parcialmente cubiertas de maleza y musgo, donde la superficie verde a menudo traicionaba al viajero llevándolo a un abismo de barro negro y sofocante. También había pozas oscuras y estancadas, hogar de renacuajos, ranas toro y serpientes de agua, donde los troncos de los pinos y cicutas yacían medio sumergidos y podridos, pareciendo cocodrilos durmiendo en el lodo. Tom avanzaba cautelosamente por este bosque traicionero, pisando de arbusto en arbusto, juncos y raíces que ofrecían precarios puntos de apoyo entre hondos pantanos, o caminando cuidadosamente como un gato a lo largo de los troncos caídos de los árboles. De vez en cuando se sobresaltaba por el repentino grito del abetoro o el graznido de un pato salvaje que se levantaba en vuelo desde alguna charca solitaria. Finalmente llegó a un terreno firme que se adentraba como una península en el profundo seno del pantano. Este había sido uno de los bastiones de los indígenas durante sus guerras con los primeros colonos. Allí habían construido una especie de fortaleza considerada casi inexpugnable que servía de refugio para sus mujeres y niños. No quedaba nada del antiguo fuerte indígena, salvo unos pocos terraplenes que se hundían gradualmente hasta el nivel de la tierra circundante y ya estaban parcialmente cubiertos de robles y otros árboles del bosque.
cuyo follaje contrastaba con los oscuros pinos y cicutas del pantano. Ya era tarde cuando Tom Walker llegó al antiguo fuerte y se detuvo allí un momento para descansar. Cualquier otra persona habría evitado permanecer en este lugar solitario y desolador, pues tenía una reputación siniestra. Las historias transmitidas desde los tiempos de las guerras indígenas contaban que los nativos realizaban allí encantamientos y sacrificios al espíritu maligno, lo que alimentaba el temor y la aversión de la gente común hacia este sitio. Sin embargo, Tom Walker no era un hombre fácil de asustar. Se reclinó durante un tiempo en el tronco de una cicuta caída, escuchando el croar de la rana arborícola y hurgando con su bastón en un montículo de tierra negra a sus pies. Mientras removía el suelo distraídamente, su bastón golpeó algo duro. Lo desenterró del moho vegetal y, he aquí, apareció ante él un cráneo partido con un hacha de guerra indígena profundamente incrustada. El óxido en el arma mostraba el tiempo transcurrido desde que se dio aquel golpe mortal. Era un lúgubre recuerdo de la feroz lucha que había tenido lugar en este último bastión de los guerreros indígenas. Tom Walker, con gesto de desdén, dio una patada para quitarle la tierra. «Deja ese cráneo en paz», dijo una voz ronca. Tom levantó la vista y se encontró con un hombre mayor sentado frente a él, sobre el tronco de un árbol. La aparición lo sorprendió profundamente, pues no había oído ni visto a nadie acercarse. Su desconcierto aumentó al notar, en la medida en que la creciente penumbra lo permitía, que el extraño no parecía ser indígena. Aunque llevaba un tosco atuendo típico de los nativos y una faja roja ceñida alrededor del cuerpo, su piel estaba oscura y cubierta de hollín, como si trabajara constantemente entre fuegos y fraguas. Su cabello era una maraña negra y áspera que se erizaba en todas direcciones, y sobre el hombro descansaba un hacha. Arrugó la frente a Tom por un momento con un par de grandes ojos rojos. «¿Qué haces en mis terrenos?», preguntó el hombre con voz ronca y gruñona. «Tus tierras», dijo Tom con desdén, «no son más tuyas que mías, pertenecen al diácono». «Que se maldiga el diácono», dijo el extraño. «Como me atrevo a esperar que será si no se preocupa más por sus propios pecados y menos por los de sus vecinos. Mira allá y ve cómo le va al diácono». Tom miró en la dirección que señaló el extraño y vio uno de los grandes árboles, hermoso y floreciente por fuera, pero podrido por dentro. Se dio cuenta de que había sido casi talado, por lo que el primer viento fuerte probablemente lo derribaría. En la corteza del árbol estaba grabado el nombre del diácono, un hombre eminente que se había enriquecido haciendo negocios astutos con los indígenas. Miró a su alrededor y notó que la mayoría de los árboles altos estaban marcados con los nombres de hombres prominentes de la colonia. Todos ellos mostraban señales de haber sido parcialmente derribados por un hacha. Aquel en el que se había sentado y que evidentemente acababa de ser talado, llevaba el nombre de Absalom. Y recordó a un hombre extremadamente rico con ese nombre que hacía una vulgar ostentación de riqueza, la cual, según se decía, había adquirido como pirata. «Está listo para arder», dijo el hombre de piel oscura con un gruñido triunfal. «Verás que es probable que tenga una buena provisión de leña para el invierno». «¿Pero qué derecho tienes tú», dijo Tom, «para talar la madera del diácono?» «El derecho de antigüedad», dijo el hombre. «Este bosque me pertenecía mucho antes de que cualquier europeo pusiera un pie en esta tierra. Y dígame, ¿quién es usted si se me permite ser tan atrevido?», dijo Tom. «Oh, tengo varios nombres. En algunos países me llaman el cazador salvaje, en otros el minero. En este vecindario soy conocido como el leñador. Soy aquel a quien los pueblos indígenas consagraron este lugar, y en cuyo honor de vez en cuando quemaban a un hombre blanco como sacrificio. Desde que los pueblos indígenas han sido exterminados por ustedes, los salvajes blancos, me divierto presidiendo las persecuciones de cuáqueros y anabaptistas. Soy el gran patrón e instigador de los traficantes de esclavos y el gran maestro de las brujas de la región. El resultado de todo esto es que, si no me equivoco, dijo Tom con firmeza, usted es el que comúnmente llaman el viejo diablo. «Él mismo, a su servicio», respondió el hombre de piel oscura, haciendo una inclinación medio cortés. Tal fue el inicio de esta conversación, según la vieja historia, aunque tiene un aire casi demasiado familiar para ser creíble. Se podría pensar que encontrarse con un personaje tan singular en un lugar tan agreste y solitario habría alterado los nervios de cualquiera. Pero Tom era un hombre terco, difícil de intimidar, y había vivido tanto tiempo con una esposa pendenciera que ni siquiera temía al diablo.
Se dice que después de este inicio tuvieron una larga y seria conversación mientras Tom regresaba a casa. El hombre de piel oscura le habló de las grandes sumas de dinero enterradas por Kit, el pirata bajo los robles en la alta cresta, no lejos del pantano. Estos tesoros estaban bajo su mando y protegidos por su poder, de modo que nadie podía encontrarlos salvo aquellos que lograran ganarse su favor. Ofreció ponerlos al alcance de Tom Walker, habiendo desarrollado un especial aprecio por él, pero solo podían obtenerse bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles eran estas condiciones? Puede fácilmente suponerse, aunque Tom nunca las divulgó públicamente. Debieron ser muy duras, pues necesitó tiempo para reflexionarlas, y no era un hombre que se detuviera ante nimiedades cuando había dinero en juego. Cuando llegaron al borde del pantano se detuvieron. ¿Qué prueba tengo de que todo lo que me has dicho es cierto?, preguntó Tom. Ahí está mi firma, dijo el hombre de piel oscura, presionando su dedo en la frente de Tom. Al decir esto, se adentró en la espesura del pantano y pareció, según Tom, descender más y más en la tierra, hasta que solo se podían ver su cabeza y sus hombros, y así hasta desaparecer por completo. Cuando Tom llegó a casa, descubrió una marca negra en su frente, como si hubiera sido quemada por un dedo que nada podía borrar. La primera noticia que su esposa tuvo que darle fue la repentina muerte de Absalom, el acaudalado pirata. Se anunció en los periódicos con el habitual despliegue que un gran hombre había caído. Tom recordó el árbol que su nuevo conocido había talado y que estaba listo para quemarse. «Que perezca pirata», dijo Tom. «¿A quién le importa?». Ahora estaba convencido de que todo lo que había escuchado y visto no era una ilusión. No era propenso a confiar en su esposa, pero como se trataba de un secreto inquietante, lo compartió con ella su buena fortuna. Toda su avaricia se encendió al oír hablar del oro escondido, y de inmediato instó a su marido a aceptar las condiciones establecidas para asegurar la fortuna que los haría ricos para siempre. Sin embargo, por más que Tom pudiera estar dispuesto a venderse al diablo, estaba decidido a no hacerlo para complacer a su esposa. Así que se negó rotundamente, por mero espíritu de contradicción. Fueron muchas y amargas las discusiones que tuvieron al respecto, pero cuanto más hablaba ella, más resuelto estaba Tom a no condenarse para complacerla. Finalmente, su esposa decidió cerrar el trato por su cuenta, y si tenía éxito, quedarse con toda la ganancia para sí misma. Con el mismo temperamento audaz que su esposo, se dirigió al antiguo fuerte indígena al final de un día de verano. Estuvo ausente muchas horas. Cuando regresó estaba reservada y hosca en sus respuestas. Mencionó a un hombre de piel oscura que había encontrado al anochecer cortando la raíz de un árbol alto. Sin embargo, él fue hostil y no quiso llegar a un acuerdo. Debía regresar con una ofrenda propiciatoria, pero no quiso decir de qué se trataba. La noche siguiente, ella partió de nuevo hacia el pantano con su delantal cargado. Tom esperó y esperó, pero en vano. Llegó la medianoche, pero no apareció. La mañana, el mediodía y la noche regresaron, pero aún así no regresó. Tom comenzó a inquietarse por su ausencia, especialmente al descubrir que había llevado en su delantal la tetera de plata, las cucharas y todos los objetos de valor que poseían. Pasó otra noche, llegó otra mañana, pero no obtuvo noticias de su esposa. Nadie sabe cuál fue su verdadero destino, aunque muchos afirman conocerlo. Es uno de esos hechos que se han vuelto confusos por la interpretación de diferentes historiadores. Algunos dijeron que se perdió en los intrincados laberintos del pantano y se hundió en alguna fosa o lodazal. Otros, con malas intenciones, insinuaron que había escapado con los bienes de la casa hacia otra provincia. Mientras tanto, otros conjeturaron que el viejo diablo la había traído a una lúgubre ciénaga, sobre la cual encontraron su sombrero. Como apoyo a esta teoría, se contaba que un hombre con una descripción similar, llevando un hacha al hombro, fue visto esa misma noche saliendo del pantano. Llevaba un bulto envuelto en un delantal a cuadros y mostraba un aire de sombrío triunfo. Sin embargo, la historia más actual y probable señala que Tom Walker se preocupó tanto por el destino de su esposa y su propiedad que finalmente decidió buscarlos en el fuerte indígena. Durante una larga tarde de verano exploró el sombrío lugar, pero no halló rastro de su esposa. La llamó repetidamente, pero su voz no se escuchaba. Solo el ave toro respondió a su llamado surcando el aire con un grito agudo, mientras la rana toro croaba melancólicamente desde una charca cercana. Finalmente se dice que justo en la oscura hora del crepúsculo, cuando los búhos empezaban a ulular y los murciélagos a revolotear,
Su atención fue atraída por el clamor de unos cuervos carroñeros que revoloteaban alrededor de un ciprés. Alzó la vista y vio un fardo atado con un delantal a cuadros colgando de las ramas del árbol, con un gran buitre posado cerca como si lo vigilara. Saltó de alegría, pues reconoció el delantal de su esposa y supuso que contenía los objetos de valor de la casa. «Estos objetos son de mi propiedad», se dijo a sí mismo de manera consoladora, «y me las arreglaré sin mi esposa». Mientras trepaba por el árbol, el buitre extendió sus amplias alas y se alejó volando, chillando hacia las profundas sombras del bosque. Tom agarró el delantal. Pero qué triste vista. Solo encontró un corazón y un hígado amarrados dentro. Según esta historia completamente auténtica, eso fue todo lo que se encontró de la esposa de Tom. Probablemente había intentado tratar con el hombre de la misma manera en que lo hacía con su esposo. Pero aunque generalmente se considera que una mujer pendenciera es un buen rival para el diablo, en esta ocasión parece que le fue peor. Sin embargo, debió morir dando pelea, pues se dice que Tom notó muchas huellas de pies hendidos profundamente marcadas alrededor del árbol, y encontró manojos de cabello que parecían haber sido arrancados de la maraña negra y áspera del leñador. Tom conocía el valor de su esposa por experiencia, y se encogió de hombros al ver las señales de una feroz pelea. «Caray», se dijo a sí mismo, «el viejo diablo debió haber tenido un momento difícil». Tom se consoló por la pérdida de su propiedad, pues era un hombre de fortaleza. Incluso sintió algo parecido a la gratitud hacia el leñador, quien, consideraba, le había hecho un favor. Intentó, por lo tanto, cultivar una relación más cercana con él, pero durante algún tiempo sin éxito. El viejo diablo se hizo de rogar, pues digan lo que digan, no siempre se le puede conseguir con solo llamarlo. Sabe cómo jugar sus cartas cuando está bastante seguro de su juego. Finalmente, se dice que, cuando la demora había agudizado el entusiasmo de Tom al máximo y lo había preparado para aceptar cualquier trato con tal de obtener el tesoro prometido, se encontró con el leñador una tarde. Este vestía su acostumbrado atuendo con su hacha al hombro mientras paseaba por el pantano y tarareaba una melodía. Fingió recibir los avances de Tom con gran indiferencia. Dio respuestas breves y siguió tarareando. Sin embargo, poco a poco, Tom llevó la conversación al tema del tesoro y comenzaron a discutir los términos bajo los cuales recibiría el botín del pirata. Había una condición que no necesitaba ser mencionada, ya que se entendía generalmente en todos los casos en los que el diablo concede favores, pero había otras de menor importancia sobre las que el diablo era inflexiblemente obstinado. Insistió en que el dinero obtenido mediante sus medios se utilizara a su servicio. Propuso, por lo tanto, que Tom lo invirtiera en el comercio de esclavos, es decir, que equipara un barco. Sin embargo, Tom se negó tajantemente. Su conciencia ya era lo suficientemente pesada, pero ni siquiera el diablo logró tentarlo a involucrarse en ese negocio. Al notar que Tom era inflexible en este aspecto, el diablo decidió no insistir y, en su lugar, le propuso dedicarse al préstamo de dinero. Tenía un particular interés en aumentar el número de usureros, a quienes consideraba su gente predilecta. Esto no generó objeciones, ya que era precisamente del agrado de Tom. «Deberás abrir una tienda de corredor en Boston el próximo mes», dijo el hombre de tez oscura. «Lo haré mañana, si lo deseas», dijo Tom Walker. «Deberás prestar dinero al 2% mensual». «Por Dios, cobraré 4», respondió Tom Walker. «Deberás extorsionar bonos, ejecutar hipotecas y llevar a los comerciantes a la quiebra». «Haré lo que me dices», exclamó Tom Walker. «Te volverás en prestamistas», dijo el diablo con deleite. «¿Cuándo deseas empezar?» «Esta misma noche». «Hecho», dijo el diablo. «Hecho», dijo Tom Walker. Así que se dieron la mano y cerraron el trato. En pocos días, Tom Walker se encontraba sentado detrás de su escritorio en una oficina de contabilidad en Boston. Su fama como un hombre con dinero en efectivo, dispuesto a prestarlo a cambio de jugosos intereses, pronto se extendió por todas partes. Todos recordaban aquellos tiempos bajo el gobierno del gobernador Belcher, cuando la escasez de dinero era particularmente grave. Era una época de crédito en papel. El país había sido inundado con billetes del gobierno, se había establecido el famoso banco de tierra, había habido una fiebre por especular. La gente se había vuelto loca con proyectos de nuevos asentamientos y de construir ciudades en el desierto. Los especuladores recorrían la región con mapas de concesiones, municipios y pueblos ubicados en lugares que nadie conocía, pero que todos estaban dispuestos a comprar. En pocas palabras, la gran fiebre especulativa que estalla de vez en cuando en el país había alcanzado un grado alarmante y todos soñaban con hacer fortunas repentinas de la nada.
Como de costumbre, la fiebre se había desvanecido, el sueño había terminado y las fortunas imaginarias se habían ido con él. Los afectados quedaron en una situación lamentable y todo el país resonaba con el consiguiente clamor de época difícil. En este momento propicio de angustia pública, Tom Walker se estableció como prestamista en Boston. Su puerta pronto se vio abarrotada de clientes, los necesitados y atrevidos, el especulador jugador, el vendedor de tierras soñador, el comerciante sin ahorros y el comerciante con crédito fracturado. En resumen, todos los que se veían obligados a recaudar dinero por medios y sacrificios desesperados acudían apresuradamente a Tom Walker. Así, Tom se convirtió en un recurso indispensable para los necesitados, actuando como un apoyo en tiempos difíciles, aunque claro está, siempre exigía generosas compensaciones y sólidas garantías. Cuanto mayor era la angustia del solicitante, más duras eran sus condiciones. Acumulaba bonos e hipotecas, presionando gradualmente a sus clientes cada vez más, y finalmente los dejaba secos como una esponja al salir de su puerta. De esta manera, Tom acumuló una gran fortuna, se convirtió en un hombre rico y poderoso, y exhibió su sombrero de 3 picos en la bolsa. Como de costumbre, construyó una enorme casa para ostentar, pero dejó la mayor parte sin terminar ni amueblar por avaricia. Incluso adquirió un carruaje en el colmo de su vanidad, aunque casi mataba de hambre a los caballos que lo tiraban, y mientras las ruedas sin engrasar crujían y chirriaban en los ejes, se podría pensar que oías las almas de los pobres deudores a los que estaba exprimiendo. Sin embargo, a medida que Tom envejecía, se volvía más reflexivo. Habiendo asegurado todas las comodidades de este mundo, comenzó a preocuparse por las del siguiente. Pensaba con arrepentimiento en el trato que había hecho con su amigo, el leñador, y se las ingeniaba para intentar engañarlo con las condiciones. Por lo tanto, de repente, se convirtió en un ferviente asistente a la iglesia. Rezaba en voz alta y con intensidad, como si el cielo fuera a conquistarse a fuerza de pulmones. De hecho, siempre se podía saber cuándo había pecado más durante la semana por el clamor de su devoción dominical. Los cristianos tranquilos, que habían avanzado con modestia y constancia en su camino de fe, se sentían avergonzados al ver cómo este nuevo converso los superaba repentinamente en su devoción. Tom era tan rígido en asuntos religiosos como en los monetarios. Era un supervisor y crítico severo de sus vecinos, y parecía pensar que cada pecado anotado a la cuenta de ellos se convertía en un crédito a su favor. Incluso hablaba de lo conveniente que sería revivir la persecución de cuáqueros y anabaptistas. En resumen, el celo de Tom se volvió tan notorio como sus riquezas. Sin embargo, a pesar de su riguroso cumplimiento de las formalidades, Tom no podía evitar un temor persistente, que al final el diablo le exigiría su pago. Para no ser tomado por sorpresa, siempre llevaba una pequeña Biblia en el bolsillo de su abrigo. También tenía una gran Biblia de folio en su escritorio de la oficina de contabilidad y con frecuencia se le encontraba leyendo cuando la gente lo visitaba por negocios. En tales ocasiones colocaba sus lentes verdes en el libro para marcar el lugar, mientras se volvía para cerrar algún trato usurero. Algunos cuentan que hacia el final de sus días Tom perdió un poco la razón. Convencido de que su final estaba cerca, mandó herrar nuevamente a su caballo, lo ensilló y lo colocó mirando hacia atrás. Creía que en el último día el mundo se voltearía al revés, y en ese caso tendría a su caballo listo para montarlo. Estaba decidido, en el peor de los casos, a disfrutar un último paseo con su viejo compañero. Sin embargo, esto parece ser tan solo una fábula de ancianos. Si realmente tomó tales precauciones, resultaron completamente innecesarias. Al menos así lo asegura la auténtica leyenda, que concluye su historia de la siguiente manera. Una calurosa tarde de verano, durante los días caniculares, justo cuando se aproximaba una terrible tormenta oscura, Tom estaba sentado en su oficina, con su gorra de lino blanco y su bata de mañanas de seda india. Estaba a punto de ejecutar una hipoteca, con lo cual arruinaría por completo a un desafortunado especulador de tierras a quien había considerado un gran amigo. El pobre especulador le suplicó que le concediera unos meses de indulgencia. Tom, irritable y molesto, se negó a otorgar otro plazo. «Mi familia quedará arruinada y seremos una carga para la iglesia», dijo el especulador de tierras. «Y la caridad empieza por casa», respondió Tom. «En estos tiempos difíciles debo cuidar de mí mismo». «Has ganado mucho dinero a mis expensas», dijo el especulador. Justo entonces se escucharon 3 golpes fuertes en la puerta principal. Salió a ver quién estaba allí.
Un hombre afrodescendiente sostenía un caballo negro que relinchaba y pateaba con impaciencia. «Tom, han venido por ti», dijo el hombre con voz ronca. Tom retrocedió, pero era demasiado tarde. Había dejado su pequeña Biblia en el fondo del bolsillo del abrigo y la gran Biblia en el escritorio, sepultada bajo la hipoteca que estaba a punto de ejecutar. Ningún pecador fue tomado más desprevenido. El hombre lo alzó como a un niño en la silla, azotó al caballo y se marchó galopando con Tom a cuestas en medio de la tormenta. Los empleados se colocaron las plumas detrás de las orejas y lo miraron desde las ventanas. Tom Walker se alejó vertiginosamente por las calles, su gorra blanca subiendo y bajando, su bata de mañana ondeando al viento y su caballo sacando chispas del pavimento a cada salto. Cuando los empleados se volvieron para buscar a su patrón, había desaparecido. Tom Walker nunca regresó para ejecutar la hipoteca. Un campesino que vivía al borde del pantano informó que en el clímax de la tormenta había escuchado un gran estruendo de cascos y un aullido a lo largo del camino, y al correr hacia la ventana vio una figura, como la que he descrito, sobre un caballo que galopaba como loco a través de los campos, por las colinas y descendía al pantano oscuro de cicutas hacia el antiguo fuerte indígena. Poco después un rayo cayó en esa dirección y pareció incendiar todo el bosque. El buen pueblo de Boston reaccionó con desconcierto y algo de indiferencia. Estaban tan acostumbrados a brujas, duendes y los trucos del diablo en todas sus formas desde los primeros días de la colonia que no se horrorizaron tanto como podría esperarse. Se nombraron encargados para administrar los bienes de Tom. Sin embargo, no había nada que gestionar. Al revisar sus cofres, todos sus bonos e hipotecas se habían reducido a cenizas. En lugar de oro y plata, su cofre de hierro estaba lleno de virutas y astillas. 2 esqueletos yacían en su establo en lugar de sus caballos medio muertos de hambre. Y al día siguiente su gran casa se incendió y fue consumida por las llamas. Tal fue el final de Tom Walker y su riqueza mala vida. Que todos los prestamistas ávidos tomen a pecho esta historia. Su veracidad no debe ponerse en duda. El mismo agujero bajo los robles, de donde desenterró el dinero de Kidd, puede verse hasta el día de hoy, y el pantano cercano y el viejo fuerte indígena son visitados con frecuencia en noches de tormenta por una figura a caballo, con bata de caza y gorra blanca, que sin duda es el espíritu inquieto del usurero. De hecho, la historia se ha convertido en un proverbio, y es el origen de ese dicho popular tan extendido en toda Nueva Inglaterra. El diablo y Tom Walker. El fin.